Buenos días, ¿cómo estáis? Voy a pedir que me acompañéis a Santiago 4. Vamos a leer todo el capítulo, del 1 al 17. Santiago 4, del 1 al 17. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Ojo que esto lo está escribiendo Santiago a la iglesia, Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, los inconstantes, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Es decir, te estás poniendo en el que ha hecho la ley, por tanto, en el lugar de Dios. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bien, yo aquí podría cerrar la Biblia, sentarme y que meditáramos todos porque clarito, el libro de Santiago me encanta, clarito, duro y a la cabeza. Y esto es para meditar y masticar cada una de estas palabras que hay aquí. Pero sí quiero centrarme en algo que el Señor me lleva hablando hace mucho tiempo. Esta predicación es algo parecido a un parto, porque se ha ido gestando y gestando y gestando. Y no veas la semanita que yo he pasado a nivel personal con el Señor. Y esto el Señor me lo ponía en el corazón fuerte. Como ya dije hace un par de semanas en el estudio, la palabra ultimátum. Cuando alguien te da un ultimátum, es porque ya no hay ninguna oportunidad más. Te dice esto tienes que hacer y ya no te lo voy a decir más. Los papás cuando le decís al hijo, a la de 3, 1, 2 y el 3 es el ultimátum. Ya se acabó, se acabó, se acabó. Y yo sentía fuerte en mi corazón que estos son tiempos de ultimátum, como los tiempos de Jeremías, que le decía al pueblo, arrepentíos, 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 arrepentíos.
Y el pueblo lo ignoró. Y llegó el ultimátum. Ya no hay más oportunidades. Arrepentíos, ya, esta es la última. Y el pueblo dijo, siempre igual este tipo. Y entonces llegó Nabucodonosor, los arrasó y se los llevó. Se acabó. Se acabó. Y también tiempos de Juan el Bautista y de Jesús, los dos dijeron lo mismo. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y el Espíritu Santo ponía fuerte en mi corazón, estos son tiempos de ultimátum. Algo grande está a punto de ocurrir. Y el que esté alerta y atento, ese va a prevalecer. Y el que se tome las palabras del Señor a la ligera, ese va a sucumbir. Y este texto habla de arrepentimiento, arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentirse? Porque se habla mucho de lo que es arrepentirse. Y cuando la Biblia habla de arrepentirse, especialmente en el Nuevo Testamento, escrito en griego, la palabra es metanoia. Y metanoia significa dos cosas, dos cambios. Cambio de mentalidad. Romanos 12:2. Transformaos bajo ¿qué? La renovación. No hay transformación, no hay cambio en tu vida si no cambias tu manera de pensar, tu manera de analizar las cosas, tu manera de procesar las cosas, tu manera de entender la vida, tu manera de entender tu relación con Dios, tu manera de entender tu relación con los hermanos. Si esto no cambia, no va a haber transformación, no va a haber crecimiento en tu vida. Cambio de mentalidad y cambio de dirección. Si yo cambio mi manera de pensar, obviamente voy a cambiar mi conducta, mi manera de moverme, mi manera de actuar. Voy a dejar el camino propio, el orgullo, la soberbia, el egoísmo, para seguir el camino de Dios, que es totalmente lo contrario. Es el altruismo, es la entrega. Arrepentirse no es tan solo pedir perdón. Arrepentirse es reconocer que he ofendido a Dios y al prójimo. Sí, es cierto, te han ofendido. Te han ofendido. Pero tú también has ofendido a alguien. Y todos hemos ofendido a Dios. Todos. Porque no hay ni uno justo. Ni uno justo. Y hoy más que nunca eso lo tenemos que tener presente. Si hubiera habido una sola persona justa, Jesús no tendría que haber muerto en la cruz. Hubiera muerto esa persona. Pero como no había ninguno, tuvo que venir Jesús para morir por todos. Arrepentirse es reconocer que soy débil, que no soy autosuficiente, que necesito a Dios y necesito a gente que me ayude, porque yo solo no puedo. Y hermanos, el arrepentimiento no es algo negativo, no es ponerse triste. Sí que muchas veces provoca tristeza, pero como dice la palabra, no para perdición, sino para salvación. Pero el arrepentimiento no es algo negativo, es estrictamente necesario, esencial para que el Evangelio, el mensaje de la cruz, impacte nuestras vidas. ¿Cómo voy a entender la gracia y la misericordia de Dios si yo creo que no soy tan pecador? Si creo que hay otros más pecadores que yo,
Si creo que hay otros que necesitan más la gracia y la misericordia de Dios que yo, ¿cómo voy a entender la obra del Señor en la cruz? ¿Cómo voy a entender que Jesús murió en la cruz por mí? Voy a decir, sí, por mí, pero sobre todo por el otro. Soy tan pecador que Dios hecho carne tuvo que morir, sacrificarse, dar su vida por mí. Y hermanos, tenemos que entender esto. Y no entenderlo únicamente a un nivel intelectual, sino desde el corazón. Esto es algo. El verdadero arrepentimiento lo produce el Espíritu. Porque es una verdad que es el Espíritu el que tiene que revelar. Porque es algo que nuestra justicia, nuestro entendimiento humano no logra entender. Porque nuestra justicia es quien me la hace, la paga. La justicia de Dios es tú me la has hecho, yo la pago. Y eso o te lo revela el Espíritu, o realmente abres tu corazón al Espíritu, o jamás vas a asimilar esta verdad esencial del Evangelio. Necesitamos un corazón contrito y humillado y dispuesto a conocer la verdad, aunque esa verdad trastorne por completo mi manera de pensar. Hermanos, os pido perdón si en algo os he ofendido. Eso no es pedir perdón, eso no es arrepentirse. Un arrepentimiento verdadero es aquel que confiesa la ofensa. El de soltar genéricamente, bueno, si en algo te he ofendido, te pido perdón. Eso es lavarse las manos. Todos sabemos, si realmente somos honestos y nos ponemos delante del Señor, el Señor te muestra en qué te has equivocado y tú lo sabes. Y al Señor vas y le dices, Señor, he pecado contra ti, he hecho esto, esto y esto. Y si es contra un hermano, hermana, mira, perdóname, he hecho esto, esto y esto, te pido perdón por esto. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Esto lo dice el mismo Santiago, un capítulo más tarde, en el versículo 16. Y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y qué curioso que pone esta frase justo después de la confesión de pecados y de la sanidad del cuerpo de Cristo. Acordaos que esto está hablando a la iglesia. Qué curioso. Y es que, hermano, tu oración no es eficaz delante de Dios, significa no llega al Señor si no hay arrepentimiento. No eres justo si no hay arrepentimiento, porque entonces estás yendo en tu propia justicia, no en la justicia de Dios. Hermanos, se está hablando mucho de arrepentimiento últimamente. Mucho. En los cultos de oración, los domingos, en los estudios. Se está hablando mucho de arrepentimiento. Y puedes decir, ¿otra vez lo mismo? Te repito, eso dijo el pueblo de Israel también ante los profetas. Otra vez lo mismo, otra vez con la canción del destierro, que el Señor va a enviar su juicio. Pero luego cuando se vieron en Babilonia, desterrados, dijeron, ay, si hubiésemos hecho caso, ay, si hubiésemos hecho caso. Y esperaban al Mesías. Todos los judíos esperaban al Mesías, era su Salvador. Y cuando lo tuvieron delante, lo mataron, lo asesinaron vilmente por no reconocerlo, por no tener fe, por no ver con los ojos de Dios, con los ojos del Espíritu. No entendieron los tiempos.
Y ellos asesinaron su sueño. ¿Qué quería el pueblo de Israel? El pueblo de Israel quería vivir en la tierra prometida. El pueblo de Israel quería a su Mesías. Y por culpa de su actitud, de no entender los tiempos, de no ser sabios, ellos asesinaron su propio sueño. Un sueño que el Señor les había dado, les había puesto en el corazón. Tu manera de pensar, tu falta de arrepentimiento puede asesinar tus anhelos. Puede no, lo hace. Porque te hace incapaz de ver la verdad de la palabra. Y la Biblia lo dice, entended los tiempos, entendedlos, entendedlos. El Espíritu Santo quiere llevarte a la verdad, pero ¿sabes? Tú puedes resistir su obra en tu vida. Sí, incluso a Dios lo podemos resistir en nuestro corazón. Ya lo dice la Biblia, no resistáis al Espíritu Santo. No lo resistáis. Se puede resistir. Tú le puedes decir que no a Dios, ¿eh? Ojo. ¿Ya lo dice? O eres amigo del mundo o eres amigo de Dios. Y tenemos muchos ejemplos de gente que resistió al Espíritu Santo. Dice Jesús que se asombró porque no pudo apenas hacer milagros en Nazaret, su tierra de crecimiento, su tierra adoptiva. No pudo hacer milagros porque la gente no creía en él. Pero si es el hijo de un carpintero, ¿qué me vas a decir tú que va a ser este el Hijo de Dios? ¿Qué va a ser este el Mesías? Pero si yo lo conozco, yo lo vi crecer. Yo sé quién es su padre, yo sé quién es su madre, yo sé quiénes son sus hermanos, yo sé dónde vive. ¿Cómo va a ser este el Hijo de Dios? Y qué error tan grande, hermanos, es rechazar el mensaje por el mensajero. Qué error tan grande. Qué error tan grande. ¿Sabéis? En la Segunda Guerra Mundial, la guerra empezó por el frente occidental. Alemania contra Inglaterra y Francia. Y Hitler no quiso empezar la guerra contra la Unión Soviética porque si no se le abría la guerra en dos frentes, frente oriental y occidental. Pero todo el mundo sabía que acabarían entrando en guerra porque tenían dos ideas totalmente contrarias de entender la política, la economía, la vida, todo. Sabían que acabarían entrando en guerra. Stalin, que era el dictador que gobernaba la Unión Soviética, sabía que Hitler lo acabaría atacando. Y Hitler sabía que iba a invadir la Unión Soviética, estaban sus planes. Los espías rusos le dijeron a Stalin cuándo, cómo y dónde empezaría el ataque de Hitler. Y Stalin los ignoró. Y cuando Hitler atacó a la Unión Soviética, fue tal cual como los espías le habían advertido a Stalin. Pero ya era tarde. Y ahí empezó una guerra larguísima donde murieron 20 millones de rusos. Nada más y nada menos. 20 millones. Aunque acabaron ganando la guerra, pero murieron 20 millones de rusos. El país que más gente perdió, con muchísima diferencia respecto al segundo, que fue Alemania, con 8 millones. Repito, el pueblo de Israel cayó en la cuenta cuando ya estaban en Babilonia. Algunos judíos creyeron cuando Jesús ya había ascendido al cielo. Nuestra actitud bloquea o potencia la obra de Dios en nuestras vidas. Nuestra actitud bloquea o potencia la obra de Dios en nuestras vidas.
El Señor resiste a los soberbios. ¡Wow! Eso es duro, ¿eh? El Señor resiste a los soberbios. Y esto nos lleva a hablar y a pensar en el temor de Dios. También hemos hablado mucho del temor de Dios aquí. Todos sabemos que el temor de Dios es respeto hacia su persona, un respeto reverente. Pero escuché o leí, no recuerdo, otra definición de temor de Dios. Y me gustó mucho. Y escucha esto, el temor de Dios es estar aterrorizado ante su ausencia. El temor de Dios es estar aterrorizado ante su ausencia. ¿Y sabes lo que es esto, hermano, hermana? El infierno. El mayor castigo del infierno no es que haya fuego, que haya oscuridad o que haya soledad. Es que Dios no está ahí. No hay nada de Dios ahí, ni una pizca de Dios ahí. Pero no hay que llegar hasta el infierno. Una persona que no ha entregado su vida al Señor, una persona que no se ha arrepentido de verdad, es una persona que está bloqueando la presencia de Dios en su vida. Y eso nos tendría que provocar terror. Porque no hay nada que pueda experimentar el ser humano mejor que la abundancia de vida que Jesús prometió dar a aquellos que están con Él. El último gran avivamiento ocurrió a principios del siglo XX, entre el 1906 y el 1909, un avivamiento muy famoso que se le llamó el de la calle Azusa, en Los Ángeles, Estados Unidos. Fue tan grande que, fue un avivamiento mundial. De allí salió, por ejemplo, la organización a la que pertenecemos, las Asambleas de Dios. Fue un boom tremendo que llenó el mundo de misioneros, de iglesias, de arrepentimiento. Y hubo uno que era un periodista, escritor, estuvo metido en ese movimiento desde el principio y lo registró todo. Yo me estoy leyendo ese libro. Y dice así, la profundidad del avivamiento será exactamente proporcional a la profundidad del espíritu de arrepentimiento. Lo que está diciendo es avivamiento es igual a arrepentimiento. ¿Tú quieres más de Dios en tu vida? ¿Tú quieres realmente ser investido del poder de Dios, de la presencia de Dios? ¿Que los dones exploten en tu vida? Pues eso empieza por un arrepentimiento de corazón total. El fuego de Dios no cae sobre corazones sin arrepentimiento. Y aquí os quiero explicar una cosa que me ha pasado esta semana. Ya os he dicho que esta semana ha sido intensa conmigo y el Señor. El Señor me ha desafiado mucho. Realmente me ha postrado, me ha quebrantado. De otra manera no podría estar aquí compartiendo esto. Yo estaba con Dios defendiendo mis razones y mis argumentos sobre un asunto y le decía al Señor, Señor, pero mira mis razones. ¿No son lógicas? ¿No son coherentes? Y fue una de las veces que el Señor me ha hablado más claro. Porque hubo una frase que cayó en mi mente y fue la siguiente. Los muertos no tienen razones. Yo me quedé blanco, congelado.
Y ahí el Espíritu Santo me empezó a hablar. Si no mueres a ti, si no te tiras tú sobre el altar, siempre vas a tener razones y argumentos humanos. Pero el que se tira en el altar ya está muerto, y un muerto no tiene razón, está muerto. O tus razones o mi presencia. O tus argumentos o los míos. Porque la cruz nos recuerda también que Jesús, Él sí tenía la razón. Él sí la tenía. Jesús sí tenía la razón. Pero renunció a ella para que nosotros tuviéramos vida. Él sí tenía razón. Él sí era justo. Él sí no se merecía morir. Pero no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se dio. Los muertos no tienen razones. Y como también nos compartía el hermano Moisés en un culto de oración hace un par de semanas o 3, el fuego de Dios no cae sobre altares vacíos. Para que haya un sacrificio, para que arda algo, tienes que meterle combustible. Y tú y yo solo tenemos un combustible, nuestra carne. La muerte del yo, de mi egoísmo, de mi orgullo. Y como el Señor lleva hablando desde hace mucho tiempo sobre avivamiento, una obra nueva, un derramamiento de su Espíritu Santo, yo me he puesto a investigar mucho y a leer mucho sobre avivamientos. De ahí que estoy leyendo este libro también. Y aunque me queda todavía mucho recorrido por leer y estudiar, sí he encontrado algo en común de todos los avivamientos. Mira, han ocurrido avivamientos en el siglo XX, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XVII. Más o menos a partir de la Reforma, con Martín Lutero empezaron a ocurrir avivamientos. Y hay algo que tienen en común todos, aunque son diferentes generaciones que no se conocieron 100 años después. Jonathan Edwards, Charles Finney, John Wesley. Algunos tenemos libros ahí en la librería. Hemos buscado también material que va en línea con lo que el Señor está hablando a la Iglesia. Y hay algo que tienen en común todos los avivamientos. Y es que empiezan por un profundo arrepentimiento de la Iglesia. Todos, incluso avivamientos locales de una ciudad, como pasó, incluso un barrio, como pasó en el barrio de Brooklyn, en Nueva York. Un barrio entregado a la droga, a la prostitución y a la delincuencia, y el Señor barrió ese barrio con su presencia. Y una comunidad pequeñita, todavía más pequeña que esta iglesia, ahora es una iglesia de 2.000, 3.000 personas, con un coro de música que incluso llegó a cantar para la investidura de uno de los presidentes de Estados Unidos. Y un barrio, el barrio de Brooklyn, pero hace 40 años nadie podía pisar ese barrio sin ser atracado. Y todos empezaron porque el Espíritu Santo empezó a hablar. Iglesia, arrepiéntete. Iglesia, arrepiéntete. Iglesia, arrepiéntete. Iglesia, arrepiéntete. Entrégate a mí. Entrégate a mí. Y entonces vamos a la Biblia y vemos que esto no es algo nuevo. Que no hemos descubierto la rueda. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos,
perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El objetivo de un avivamiento no es juntar gente, no es que mi iglesia es muy grande y tener un súper equipo de alabanza. Ese no es el objetivo de un avivamiento. El objetivo de un avivamiento es conquistar la sociedad, saturarla con el poder del Espíritu Santo, que la gente empiece a acudir solos a la iglesia o donde sea, caer de rodillas y empezar a pedirle perdón al Señor. Pero para eso, tú y yo tenemos que echarnos sobre el altar. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Iglesia, ¿no conocerás lo que el Señor está hablando? ¿No entenderás lo que el Señor está pidiendo? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿No conocerás estos tiempos? ¿No entenderás la palabra de Dios? Cuando el Señor estaba hablando todos esos mensajes al pueblo de Israel, el Señor le dijo a Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y dices, ¿pero cómo puede ser? Si el Señor les estaba hablando. Tenían la palabra. ¿Cómo que perecían por falta de conocimiento? Iban a clase. Ahí estaba el profeta dando toda la palabra. ¿Cómo pudieron perecer por falta de conocimiento? Lo sabían. Porque no le hicieron caso. Y eso es tener falta de conocimiento, falta de sabiduría. No resistas al Espíritu Santo, no lo resistas. Ya lleva tiempo diciéndote: cambia esto, entrégate por completo a mí, sé constante, esfuérzate, vamos, venga, que ya se cumple el tiempo. Estamos en tiempos de ultimátum, ya se cumple y quiero contar contigo para lo que viene. Yo te amo. Vamos, ponte a cuentas conmigo. Confiesa tus pecados, confiesa tus debilidades y empieza a arder por el Señor. Empieza a arder por el Señor. Arde por el Señor. Vamos a orar. Señor, bendito sea tu nombre. Bendito eres, Señor, porque tú nos amas. Tú nos amas. Fue tan grande tu sacrificio. Fue tan poderoso que tú dices: ¿quién te podrá apartar de mí? Aunque estuvieras sin nada, aunque estuvieras desnudo, aunque estuvieras en total pobreza, aunque te estuvieran persiguiendo, aunque estuvieran para condenarte a muerte, nadie te puede separar de mí. Gracias porque tú nos anhelas celosamente, tú no nos quieres compartir con nada. Así es tu amor, porque tú eres lo mejor y no quieres que nos contaminemos con lo peor. Tú quieres que nos entreguemos a ti por completo. Oh Señor, aquí estamos. Vamos, ponte a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas. Tú sabes lo que el Señor te está pidiendo desde hace tiempo. Tú lo sabes, porque el Señor ya te lo ha dicho varias veces. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón, porque quizá mañana ya sea demasiado tarde.